Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una vez más. La verdad es que resumir la cantidad de actividades que en 20 años o en 2 décadas que ha llevado a cabo Fundación Global Democracia y Desarrollo en unos cuantos días es una proeza. Obviamente, de lo que se han tratado todos estos días es de poner en perspectiva algunas de las áreas en algunos trabajos que ha desarrollado Fundación Global Democracia y Desarrollo, que en el día de hoy concluimos con esta celebración de los primeros 20 años de fundada de esta institución patrimonio del pueblo de la República Dominicana, principal centro de pensamiento de nuestro país y de América Latina. Muchas gracias a ustedes que nos siguen a través del Facebook de Funglode y a través de nuestro canal de YouTube, Actividades de Funglode. Son muchas las personas que ya han manifestado a través de las diferentes redes sociales que se conectan todos los días en el desarrollo de estas actividades que se han convertido ya en una costumbre a las 5 de la tarde. Mucha gente está muy pendiente para conectarse a través de una de estas vías con Fundación Global Democracia y Desarrollo y, por supuesto, ustedes que de manera presencial han venido a compartir con nosotros, preservando los espacios de cercanía entre unos y otros para respetar los protocolos sanitarios que se han establecido en nuestro país y en el mundo entero para evitar posibles contagios de esta pandemia que nos afecta en el día de hoy. El tema en este día de clausura de la celebración de estos primeros 20 años de Funglode se titula Espacios de convergencia de las políticas públicas en República Dominicana, sociedad, seguridad y justicia. En el día de ayer estuvimos pasando balance a 20 años de la industria, lo que ha sido Funglode en la industria cultural cinematográfica en nuestro país. Y así todos los días tratamos áreas diferentes, poniendo en contexto el trabajo que se ha venido desarrollando. Gracias por estar con nosotros al presidente y fundador de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Agradecer también la presencia del director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera. La subdirectora ejecutiva de Funglode, Yamile Eusebio. Las gracias también a Harold Modesto, quien es el director del Observatorio Judicial Dominicano. Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Agradecemos también la presencia aquí en el día de hoy de Wiley Lewis, subdirector del Programa de Solidaridad del Gobierno de Prosoli. ¿Lo pronuncié bien? Bueno, así es que muchas gracias todos ustedes por acompañarnos, repito, los que están de manera presencial y los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo que estamos desarrollando a través de las diferentes redes sociales. Vamos a invitar a los demás compañeros que van a formar parte del panel del día de hoy. Harold Modesto, quien es el director del Observatorio Judicial Dominicano. Natanael Concepción, directorio del Observatorio Político. Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Y ya tenemos entonces a Marco Herrera, quien es el director ejecutivo de Fundación Global Democracia y Desarrollo. El tema que se debatirá en este panel en el día de hoy, espacios de convergencia de las políticas públicas en República Dominicana, sociedad, seguridad y justicia. Marcos Herrera es el moderador de este panel. Bueno, de nuevo, buenas tardes y bienvenidos a esta actividad, a esta última actividad de nuestro 20º aniversario, convergencia en las políticas públicas. Sí. Bueno, luego de un amplio recorrido durante estas 2 semanas por todas las iniciativas y aportes en los cuales Funglode pues, se ha hecho presente y relevante en la República Dominicana, no podíamos dejar de hacer una en la cual pues, se vaya a examinar la actividad troncal, la principal actividad en la que incurre un centro de pensamiento, lo que los anglosajones llamarían el core subject, o sea,
Un centro de pensamiento, su razón esencial de ser es unir el conocimiento, la ciencia, el método y la data científicamente comprobada a la construcción de las políticas públicas. Un centro de pensamiento tiene como objetivo principal, pues, elevar el debate, no atendiendo a la controversia o vamos a decir, los avatares políticos del momento, sino a la técnica, al oficio y al conocimiento. Por eso quisimos dedicar, pues, esta actividad de manera vamos a llamarle pura y autónoma a lo que ha sido la incidencia de Funglode en políticas públicas y su convergencia como centro de pensamiento, tanto en las políticas públicas como en elevar el nivel del debate en cada uno de los temas que aborda. Y elegimos para esta actividad, pues, 3 centros de suma importancia en 3 áreas importantísimas, valga la redundancia, en las cuales Funglode pues ha tenido un impacto importante y una actividad incesante, yo diría que a lo largo de los 20 años, incluso antes de existir el OPD y el OJD, pues desde el Centro de Estudio de la Democracia esos temas siempre han sido una constante en Funglode. El OPD que dirige Natanael Concepción pues se ha caracterizado por incluso tener un reconocimiento propio como generador de opinión pública. Generador de opinión pública en base a los estudios y a lo que es pues, el método científico de la recolección de datos. Sus publicaciones han tenido una repercusión en todas las áreas en las cuales incurren. Yo diría que de altísimo nivel. Y si fuéramos y es un medidor en todos los rankings internacionales en los cuales Funglode pues ocupa un sitial importante. Esa incidencia permanente de sus publicaciones pues es un factor importantísimo en esa medición. De hecho, por primera vez en este último ranking, Natanael me corregirá cuando pues no solamente nos midieron en varias áreas, relaciones públicas, uso de medios digitales, sino que por primera vez fue reconocido en ese ranking un paper, un trabajo de estudio publicado por la OPD. Natanael, quizás lo puedes mencionar cuando abordes tu presentación. El OJD, pues el Observatorio Judicial Dominicano, que dirige Harold Modesto desde sus inicios, desde que se formó la OJD, pues un estudio y análisis permanente de todo lo concerniente al Poder Judicial. Trabajos que pudieran ser de análisis, en algunos casos pudieran ser hasta críticos, pero siempre basado en el conocimiento, en la doctrina, en la jurisprudencia, en los precedentes, en los métodos de análisis jurídico. Un observatorio que a la vez pues, se ha convertido en un referente de opinión pública en temas judiciales. Completamente, es percibido. Y eso lo he oído de muchísimos foros y líderes de opinión pública. El Observatorio Judicial es percibido como un ente totalmente imparcial en los estudios y opiniones que genera e impulsa. Y eso le ha dado pues, una relevancia importante, diría yo. Veo no solamente a Harold, sino a muchos de los integrantes del observatorio permanentemente en medios de comunicación, pues conversando sobre los trabajos que realizan y sobre qué dice la ciencia al respecto. Las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, el precedente judicial. Entonces, elegimos el OJD también como un referente de cómo Funglode incide, converge con lo que es las políticas públicas en la República Dominicana. El Centro de Estudio de Seguridad y Defensa, los centros de pensamiento en los últimos años han tomado una relevancia muy particular en lo que tiene que ver con políticas públicas de defensa y de seguridad de los estados, principalmente en Iberoamérica. Cada vez más vamos a decir, la rama militar y de seguridad siempre ha sido una rama muy encerrada en sí mismo y a veces un poco hasta renuente a valerse de otras áreas de la ciencia para nutrir sus planes, su diseño, sus propias políticas públicas. Pero desde hace varios años, pues cada vez más en los países en desarrollo se ve más una incidencia muy marcada de centros de pensamientos en áreas de seguridad y defensa. Los pioneros en centros de pensamiento, esto es una tendencia reciente en países en desarrollo. En Estados Unidos
de hecho, a los think tanks se le llaman tanques de pensamiento, porque sus primeros estudios estaban orientados a la política pública militar en la Segunda Guerra Mundial. Si bien los think tanks surgen en Estados Unidos a principios del siglo, no es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se acuña el término think tank, debido a la incidencia de estos centros en lo que es materia de seguridad, defensa y política militar. Mucho antes de ese auge actual en Iberoamérica, el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa ha observado, de Funglode, ha observado una actividad sumamente activa y relevante en el plano local y de manera muy particular en el plano internacional. Desde hace ya unos 12 años, me parece, entre todas las actividades que realiza, pues lo que es el Foro Internacional de Seguridad y Defensa ha congregado aquí en la República Dominicana a los tomadores de decisiones, a los líderes en áreas de seguridad, defensa, privacidad de datos, ciberseguridad, ciudades electrónicas, en fin, toda área relacionada al ámbito de la seguridad. Las principales figuras internacionales en este ámbito se han dado cita a Funglode en ese foro, y de manera permanente, pues Josefina Reynoso ha sido muy activa también en programas de capacitación, en diplomados, en cursos, en talleres, en muchas actividades y dinámicas que mantienen de manera muy viva y muy activa pues lo que es la incidencia de los temas de política pública en seguridad y defensa. Tanto así que pues fue propulsor y ha desarrollado con éxito desde el I-Global, pues me parece que la primera maestría, no sé si todavía es la única, la maestría en seguridad y defensa que se imparte conjuntamente y cuando la teníamos en doble titulación con la Universidad Ortega y Gasset en España y actualmente con las Fuerzas Armadas. Entonces también quisimos elegir el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa como un ejemplo más, como un referente de cómo Funglode, enfocado en lo que es el diseño y debate sobre políticas públicas, pues incide a nivel local y regional en la construcción de estas políticas. Yo quisiera entonces que iniciemos con Harold y que nos hable un poco del Observatorio Judicial Dominicano y su convergencia con políticas públicas en estos años. Harold. Muy buenas noches, doctor Leonel Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y expresidente de la República, a mi querido director, el doctor Marco Herrera, y a mis amigos Natanael Concepción y Josefina Reynoso. Nosotros tenemos programado de entrada mostrarles una experiencia, un testimonio de un gran amigo, es el magistrado Armando Andruet, que es juez del Tribunal de Ética Judicial de la provincia de Córdoba, Argentina. Quisiéramos introducir esta participación con ese breve testimonio para comenzar un poco a hablarles de lo que hemos hecho desde el Observatorio Judicial Dominicano. Estoy saludando desde Córdoba, República Argentina, a Funglode por sus jóvenes 20 años. Digo saludando y saludando con alegría y afecto porque en 2 ocasiones he sido invitado a dictar exposiciones, una sobre el año 2014, otra sobre el año 2015 y además muchas conversaciones informales tanto con Harold Modesto como con otras personas de Funglode. Yo, cuando conocí Funglode, me quedé muy sorprendido porque visualizaba indudablemente allí un nicho de una estructura potente, académicamente hablando, con una capacidad de desarrollo de investigación, juntamente con una biblioteca verdaderamente importante. Y efectivamente el tiempo no me engañó ni defraudó con lo que yo creía. He vuelto a participar en actividades de Funglode no como actividad principal la mía, sino tangencialmente, y he podido leer todos los avances que se han hecho. Y en realidad, cuando uno habla de la importancia
por caso de un observatorio, tiene que darse cuenta lo que significa para el Estado de Derecho un control más. Los observatorios montados sobre las instituciones privadas, sean en definitiva fundaciones, sean ONG, tienen la característica de concitar en ellas algo así como lo que llamamos nosotros la perspectiva del observador razonable. El observador razonable es un sujeto que como ciudadano del Estado ha superado largamente la condición de ser habitante para ser ciudadano, y como ciudadano es sumamente respetuoso de los derechos de los demás, sumamente comprometido con los deberes y con los derechos propios, y cuando esa observación del observador razonable desde un observatorio se pone en miras a los espacios de poder, es donde verdaderamente se juegan resultados fabulosos para la institucionalidad de la democracia, para la continuidad del Estado de Derecho, para el fortalecimiento de las virtudes y aptitudes cívicas de los ciudadanos. Por eso es que yo me siento tan contento de poder saludar a Funglode en este momento tan especial. Y sobre todo porque no dudo, y esto no tengo por qué conocerlo, no dudo que 20 años, así como dice el tango argentino, 20 años no son nada, pero sí son mucho cuando son espaldas de personas comprometidas las que lo llevan adelante. Así que mi mejor saludo, ciertamente en mi próxima visita a Santo Domingo, que sigue siendo muy frecuente, porque además de mi vida académica en Argentina, tengo la honra de ser profesor regular en la Escuela Nacional de la Judicatura, y desde allí es mi vinculación inicial con Funglode. No dudo que en mi próximo viaje estrecharé el saludo personal a las autoridades de Funglode. Así que muchísimas gracias por la invitación y que a los próximos 20 años nos volvamos a encontrar. Un gran aprecio a todos y muchas gracias. Bueno, ahora sí, queridos y queridas personas que hoy nos vienen a compartir un poco las razones por las que nos apoyan y nos aprecian, ¿verdad? Y yo quisiera hablarles, en nombre de mi equipo, un poco de lo que hemos hecho en el observatorio durante todos estos años. Nosotros tenemos 7 años que cumplimos justamente con los 20 años de esta Fundación Global. Quisiera hablarles de por qué a nosotros nos interesa medir los niveles de transparencia del Poder Judicial, cómo hemos encontrado la importancia de prestar la atención a la confianza que deben tener los ciudadanos y debe ser una preocupación para este poder del Estado. Le encontramos el gustito a ver los números, a darnos cuenta cómo aquello que se pronuncia en los discursos puede tener o no que ver con la realidad. También cómo desde cada una de las áreas de observación de nosotros, que casualmente son 7, al igual que los 7 años, representa esto un pequeño mundo de conflictos, de decisiones, de soluciones, en un aparato sumamente complejo e interesante. Quisiéramos hablarles de todos los productos que hemos presentado a la sociedad dominicana, más de 1000 productos que hemos recogido documentalmente y que también hemos podido construir, o hablarles también del agradecimiento a los medios de comunicación que decenas, si no centenas de veces, nos han permitido sentarnos en sus espacios para comunicarnos con la sociedad, o de igual forma aquellos medios de comunicación a los que les agradecemos infinitamente, que han captado el alma de nuestras actividades y de nuestras opiniones y las han puesto en sus páginas.
pero como en gran medida estos 20 años, como me dice Marco, es parte del ADN de nosotros, también quisiera compartir algunas cosas que por fin se me dio la oportunidad de hacerlo, sobre todo por la satisfacción de sentirlos a todos ustedes en un espacio como este después de tanto tiempo a raíz de la pandemia. Cuando yo entré por primera vez a Funglode, y así entraron otros por la misma capitán Eugenio de Marchena, fue en el año 2007. Una cuestión del azar en la internet, y arranqué para acá para una conferencia sobre globalización, recuerdo muy bien. A mí me sorprendió mucho, sin desear ni tener en mente trabajar aquí, que en la República Dominicana la fundación de un presidente activo fuera tan abierta y que de repente yo estuviera en el mismo lugar en el que están ustedes sin más mínimo requisito que estar interesado en el conocimiento. Al punto de que recibí y pude estructurar mis primeros artículos a partir de lo que escuchaba acá, que no lo escuchaba en ninguna parte. Cosas de la vida, años después, entonces se me abre una oportunidad en el Observatorio Político Dominicano y tuve ahí las enseñanzas de don César Cuello Nieto, que formó a todo el equipo, que fundó el OJD, y sobre todo don Julián Valdés, un gran articulador de lo que hacemos todos en los observatorios. Y después de los diálogos de don Julián Valdés con el doctor Fernández y tratar de desvincular del análisis político el análisis de las cuestiones judiciales, que no deja de ser político, pero se vería mejor desde un observatorio, entonces en el 2013 por primera vez yo me paré aquí en este auditorio. Y recuerdo muy bien que como todo lo que uno ensaya, se me olvidaron las primeras palabras porque aquí estaba la crema innata de la comunidad jurídica y yo estaba algo más joven. Estaban inclusive los recién designados jueces de las altas cortes, siendo partícipes de ese primer momento. Mis primeras palabras de esa noche las recuerdo muy bien cuando vi a mi mamá y a mi esposa sentadas ahí, fueron que yo fui invitado a este escenario a disfrutar la noche. Y ustedes no se imaginan lo que nosotros hemos disfrutado esta oportunidad de involucrarnos en aportar un granito de arena a la construcción de un mejor país desde un espacio como el Observatorio Judicial Dominicano, pero al mismo tiempo darnos cuenta que el Observatorio Judicial Dominicano no observa problemas exclusivos del país, sino que perfectamente la República Dominicana comparte muchas dificultades, problemas, desafíos con otros países de la región que tienen al Poder Judicial, como en todas partes, como ese patio trasero de los problemas sociales, ese patio trasero donde se lavan las miserias de las sociedades en el día de hoy. Y a nosotros nos corresponde, desde una perspectiva muy técnica, tratar de entender todo eso y llevarle en un lenguaje adecuado a la sociedad dominicana nuestra mejor intención para que las cosas cambien. Es así como nosotros descubrimos como Observatorio Judicial nuestra misión. Nuestra misión, doctor Fernández, es promover la investigación. Y parecería que eso es parte del cliché de los observatorios en Funglode, que promueve la investigación y hacen otras cosas, pero no. Lo que representa promover la investigación para nosotros es ir contracorriente. Es hacer desde esta casa las cosas que muchas veces no se valoran en la justa dimensión, que no se retribuyen en la justa dimensión, pero que tienen por contrapartida una satisfacción que es generada por el gran desinterés que nos mueve. Y verán que cuando decimos que vamos a promover la investigación, partimos de un sueño. El sueño es que al promover la investigación, sin decirle a nadie cómo pensar, vamos a lograr que las personas, a partir de esa incidencia en el debate, puedan opinar distinto acerca de los conflictos y de todo lo que pasa. Por eso la misión es promover la investigación con la finalidad, el sueño, el deseo de elevar la calidad del debate sociojurídico nacional. Lo hemos logrado en lo poco que hemos podido construir, con muchas dificultades. Muchos piensan que sí, que somos muy objetivos, otros piensan que no. El tener la oportunidad de luchar con eso que puede pensar muchas personas a priori también es algo grandioso que nos ha pasado.
nosotros estudiamos sistemáticamente, y aquí lo del espacio de convergencia, la manera en la que el Poder Judicial se relaciona con otros poderes del Estado. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con el trabajo con Josefina Reynoso en los temas de seguridad, pero con el OPD tenemos una hermandad y más o menos es un vínculo de filiación desde siempre, y eso nos ha permitido desde este espacio construir desde una perspectiva muy holística cuestiones que en la República Dominicana no se trataban de esa manera. En los medios de comunicación regularmente a nosotros nos preguntan: ¿y cuándo ustedes van a pasar de la observación a la acción? Y recuerdo y destaco que el lema de Funglode es pensando el futuro hoy, lo que hace muy interesante que nosotros reflexionemos sobre lo que vendrá mañana y que pensemos en lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Cuando nos plantean eso, tenemos que insistir en que la labor de reflexión, de pensamiento, de construcción de las ideas no debe tener prisas, porque además es metodológica y se enfrenta a cuestionamientos, se enfrenta a dudas que deben ser resueltas en el rigor del debate. Sin embargo, el doctor Fernández siempre nos dice: tenemos que investigar, pero no quedarnos en la investigación, sino pasar también a la acción. Y eso es lo que nos hace ir con tanta alegría a los medios de comunicación a decir lo que pensamos, pero también nos permite llevar ante los tomadores de decisiones relevantes, políticas relevantes, nuestras propuestas, y podemos verlas distribuidas en nuestras participaciones en medios de comunicación, pero también en esas entregas que hemos hecho puntualmente de reglamentos, de propuestas de políticas públicas, y una que otra vez decir cuando las cosas no andan bien, con la responsabilidad de que estamos diciéndolo de manera correcta. Así las cosas, esto nos ha permitido estructurar en pequeños insumos que no son enlatados, sino producto de nuestra reflexión diaria, algunos trabajos que precisamente son el resultado de esta labor de observación permanente. Nos toma tiempo estructurar, definir la ruta crítica para los problemas, para entender los problemas y luego entonces aportar soluciones. Y también desde la perspectiva eminentemente académica los hemos podido aportar a través de nuestras publicaciones, que no son solo los productos internos que gracias a la editorial Funglode llegan a todos ustedes, sino también los productos que gracias al buen nombre que poco a poco hemos ido construyendo y que otras generaciones seguirán construyendo muchos años más en el Observatorio Judicial Dominicano, nos ha permitido también ser llamados a colaboraciones con importantes publicaciones extranjeras para hablarles un poco de la realidad judicial dominicana. Y eso, sin lugar a dudas, es fruto de nuestros vínculos. En poco tiempo hemos podido vincularnos a la academia en sentido general, redes de investigadores, estamos hablando también de centros de pensamiento y otras personas que nos han permitido entender sus realidades, pero también ver las cosas positivas de la nuestra, que de alguna manera nos incentiva y es ese estímulo que necesitamos para saber que tenemos mucho que aportar y mucho que dar como país. Y por eso, desde nuestro primer día, los morenos tenemos la ventaja de que nos tardan las ganas en salir, pero desde nuestro primer día hemos estado en contacto con el Ministerio Público, con todas las instituciones del sector justicia, con la academia, para dialogar acerca de nuestra visión de las cosas y al mismo tiempo con todo nuestro equipo hacer posible mostrar nuestro lado humano. Nosotros desarrollamos hace poco tiempo una campaña que es el emprendimiento más hermoso que hemos hecho desde el Observatorio Judicial Dominicano, se llama Páginas hacia la Libertad. En contacto con la reforma del sistema penitenciario empezamos a recoger libros en las distintas librerías del país y los donamos en un momento y ahí se generó una primera olimpiada de lectura. Es la foto que ustedes observan acá arriba. Aprovecho la oportunidad para anunciar que la próxima edición de Páginas hacia la Libertad es para el año 2021, si todo sale bien, y contamos también con la colaboración de todos ustedes para aportar en ese proceso de reinserción social en el que están los internos viendo las dimensiones a los que las puede trasladar la lectura. Y así es todo un recorrido. Esta pequeña casa que hemos construido ha tenido el favor de una transferencia de experiencias de juristas muy experimentados que nos han enseñado de alguna forma cómo atender todos los problemas que son parte de nuestro universo de observación y también comprender el rol social que jugamos los jóvenes que hemos hecho camino al andar aquí en Funglode.
como esta gran oportunidad de dialogar sobre lo que uno piensa y lo que uno siente nos permite decir, más allá del mismo tema de este encuentro de hoy, yo quisiera decir, o quiero decir y voy a decir, que regularmente los que empezamos a hacer camino en esta institución hace mucho tiempo, somos vistos como personas que vinimos acá a desarrollar competencias para en algún momento, que no tiene nada de malo, servir a la sociedad desde alguna dimensión pública relevante. Y eso es verdad. Tarde o temprano, el país ha de llamar a las personas más comprometidas a servir en todos sus espacios. Sin embargo, dentro de lo que me ha enseñado esta institución y lo que me ha permitido entender su liderazgo, es que acá se viene a desarrollar una especie de buena relación, una especie de sinergia entre dos espacios muy íntimos de nosotros. Esos espacios son este y este. A Funglode se viene a sentir el compromiso que tenemos como ciudadanos y a pensar la manera en la que ese compromiso puede producir cambios en el país. Nosotros vinimos acá a desarrollar nuestro potencial para ser mejores personas y nuestro potencial para ser mejores ciudadanos. Muchas gracias a todos. Que Dios lo bendiga. Para nosotros de verdad que es un placer poder felicitar a la Fundación Global por su 20 años de surgimiento y con ella indudablemente al Observatorio Judicial Dominicano. Hace 7 años la Fundación Global, Funglode, lanzó el Observatorio Judicial Dominicano, el cual se ha constituido en un importante espacio, centro de reflexión sobre temas jurídicos y judiciales, en procura de contribuir con el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Desde el Observatorio Judicial nos ha tocado trabajar de cerca desde la academia en estos 7 años de manera puntual desde el Decanato de Derecho de la Universidad UNAP y también desde las funciones que en su momento ocupamos dentro del Poder Judicial. Dentro de este importante espacio de reflexión que celebra sus 7 años de nacimiento, se ha articulado una serie de acciones dirigidas a contribuir con el adesentamiento, el fortalecimiento, como decía al inicio, de uno de los poderes del Estado más importantes o de uno de los sistemas más importantes, como es el sistema judicial dominicano. Igualmente podríamos referir iniciativas dirigidas al intercambio académico con las diferentes escuelas y decanatos de derecho de nuestro país en procura de tributar en una formación, en una mejor y mayor formación por competencia a todos los sujetos procesales y a todos los actores del sistema de justicia penal, es decir, a los abogados, a los estudiantes, a los jueces, al Ministerio Público y a todos aquellos que de alguna manera impactan en el quehacer judicial. Reiteramos nuestras felicitaciones tanto a la Fundación Global como a uno de sus proles o de sus hijos, como es el Observatorio Judicial Dominicano, por esta iniciativa que procura, como decía hace un momento, tributar en que nuestros profesionales, nuestros actores del sistema de justicia puedan desempeñar un rol de mayor nivel e importancia en el quehacer judicial y con ello un fortalecimiento del sistema de justicia dominicano. Muchas gracias y felicidades en su aniversario. Es un momento oportuno para destacar la labor del Observatorio Judicial Dominicano, innegablemente la labor realizada durante todo este tiempo de generar investigación de calidad alta
en materia judicial apunta a una mayor y mejor reflexión jurídica. El observatorio, a través de su amplio repertorio de investigaciones, ha contribuido con el fortalecimiento de las políticas públicas que se relacionan con el tema, generando análisis académico, desarrollando proyectos y diversas actividades que en definitiva promueven el análisis y discusión. Y lo mejor es que estas investigaciones están deslindadas por materias especializadas, lo que incorpora a la comunidad jurídica un plus en el abordaje de estos temas. Definitivamente, esta labor del observatorio merece nuestro reconocimiento y deseamos que este gran equipo de mujeres y hombres talentosos acompañados de Harold Modesto tengan mucho éxito en lo que sigue. Muchas gracias. Bueno, gracias Harold, gracias a la JD por tan interesante reflexión y por los testimonios que son los que enriquecen también estas actividades de conmemoración de nuestro 20 aniversario. Y queremos seguir, bueno, pues con otra joya de la corona en lo que tiene que ver con construcción de políticas públicas y con el trabajo fundamental que se hace acá en Funglode, y es el OPD. El Observatorio Político Dominicano, que como Harold ya mencionaba, pues ya tiene 12 años. Y bueno, y su actual director, Natanael Concepción, otro de los talentos e hijos de esta organización que a lo largo de los años pues se ha ido desarrollando de diversas formas, y al día de hoy pues ocupa la dirección del Observatorio Político Dominicano, y la ocupa de una forma muy, muy activa y muy productiva. Sin lugar a dudas, si no fuéramos solamente con medición pura de publicaciones, informes, pues realmente ha sido una labor sumamente prolífera. Así que quiero, Natanael, que compartas con nosotros el trabajo del OPD, su incidencia en políticas públicas a raíz de este 20 aniversario. Que luego de esas amables palabras de nuestro querido director y amigo Marco Herrera, por el reto de contarles hoy todavía es más grande. Agradezco a él su apoyo y liderazgo en la institución, así como al presidente Fernández por su visión y liderazgo, y estar al lado de dos queridos amigos y colegas como Harold y Josefina, pues es un grato honor, y con todos ustedes que han tomado de su tiempo para compartir con nosotros hoy. El Observatorio Político Dominicano es una iniciativa que surge cuando la fundación llega a su primera década. Surge en el 2010. Por lo tanto, de los 20 años de Funglode, el Observatorio Político tiene 10. O sea que hoy celebramos 20 años de Funglode y el Observatorio celebra su primera década. Es una idea de una mente muy fértil y visionaria como la del presidente Fernández, que es curioso que en el 2010, él en medio del ejercicio del poder, con todo lo que el ejercicio de la política y de la presidencia en un país como este demanda, haya reparado un momento a darse cuenta que a la República Dominicana le faltaba en la fundación crear un espacio de reflexión de los fenómenos sociopolíticos. Y eso me llamó mucho la atención siempre, de cómo él, en medio de ese fragor, puede identificar eso. Y sobre todo, ¿por qué lo identifica? Porque lo que el presidente Fernández ve en ese momento es que hace falta que en la República Dominicana el debate de los temas políticos tenga un contexto más amplio. Que pasemos de la declaración a que un actor dijo, otro actor respondió o otro no respondió, a poder discutir una problemática en su contexto. Y quizás viéndolo de la posición de un tomador de decisión es comprensible, porque ¿cómo se resuelven los problemas o se entienden las problemáticas sociales si no son puestos en contexto esas problemáticas? Y quizás tomo un ejemplo que conecta muy bien con varias cosas que quisiera comunicar. Un ejemplo que conecta con lo que Marco comentaba, de cómo una investigación del observatorio tuvo el honor de incidir en que Funglode conquistara un nuevo espacio en los rankings internacionales sobre trabajo producido por expertos. Y ese trabajo producido por expertos fue producido por una joven de menos de 30 años que llegó al observatorio siendo una estudiante, y ya hoy es una profesional que cuando se habla aquí de feminicidio, que fue el trabajo que generó ese impacto con un informe anual que hace el observatorio, ella y el observatorio son las referentes. Me refiero a una destacada colega investigadora, Flor Batista Polo, para la cual pido un fuerte aplauso, que es un ejemplo, que es un claro ejemplo de lo que se ha constituido con el observatorio. Pero lo que comenzaba a decir era por qué era importante tener una iniciativa que pusiera en contexto
los temas del debate nacional. Por ejemplo, todos los años nosotros veíamos en el observatorio que salía en la prensa el fenómeno del feminicidio creciendo. Y bueno, lo que salía en la prensa era una crónica lamentable, era falleció, asesinaron a la mujer tal, hubo tal fallecimiento, bueno, y toda esa información quedaba como una crónica, digamos, penosa, y luego cuando venían las fechas de aniversario, los líderes políticos y sociales se pronunciaban, pero el fenómeno necesitaba un poco de contexto. Y lo que hizo el observatorio fue tomar los datos que servía a la prensa, impresionante la utilidad que tenían esos datos si alguien la observaba, la sistematizaba. El observatorio decide incursionar en tomar los datos de la prensa y toma una tarea muy ambiciosa, a partir de esos datos construir un informe que ponga un poco en contexto el fenómeno. ¿Y qué fue lo que comenzamos a hacer? La primera pregunta era, vamos a sistematizar estos datos y entonces, ¿qué vamos a encontrar? O sea, ¿qué vamos a organizar de todas estas datas que está aquí? Lo primero es que logramos poder establecer unos patrones de las edades de las personas que eran víctimas y de los victimarios. Logramos establecer zonas geográficas en las que incidía más o menos el fenómeno. Logramos identificar las razones que se narraban de por qué se alegaba que se había llegado a ese momento tan lamentable y funesto de dar muerte a otra persona y más a una persona que te acompaña sentimentalmente. Las actividades profesionales, las ocupaciones. También logramos identificar cuáles eran las zonas y las edades más vulnerables. Por ejemplo, el informe nos arrojó que un 25% de esos actos lo cometía un sector que tenía acceso legal a las armas porque pertenecía al sector Fuerzas Armadas, militar, policía, seguridad privada. Un 25% del fenómeno estaba ahí. Pues lo que se planteó el observatorio fue muy sencillo. Si en ese sector hay un 25% de la incidencia, vamos a destinar programas de estudio, vamos a destinar programas de sensibilización. Otro sector tenía que ver con otro rango de edades y de esa manera lo que ha hecho el observatorio es ayudar a comprender el fenómeno. Pero el observatorio también se fue a ver el marco jurídico. ¿Qué pasaba en la legislación dominicana y la necesidad, todavía lamentable, sigue vigente esa necesidad de una ley que complete la tipificación, el tratamiento de este fenómeno? Pero el observatorio también se fue más allá y logró ver el fenómeno a nivel comparado. Y con ese solo caso de ejemplo, lo que le quiero decir es que eso es gran parte de la labor del observatorio, es tomar un fenómeno sociopolítico, en este caso tan cercano a todos nosotros como esta pandemia que nos ha atacado de la violencia contra la mujer, y ese fenómeno ponerlo en contexto para que el que tiene que tomar decisión pueda decir, pero si en Puerto Plata hay una gran incidencia de los feminicidios, vamos a desarrollar un programa piloto en Puerto Plata. Pero si las mujeres en edades de estudios universitarios son de los grupos más vulnerables, vamos a desarrollar un programa en ese sector. O sea, que la utilidad y la vinculación de esa investigación con la política pública queda dada ahí, porque pone en contexto un tema. Y así como el observatorio ha hecho con ese tema, hace con una gran cantidad de temas. Y de ahí la visión que tuvo el presidente de crear un espacio dentro de la fundación que pudiera sistematizar, ayudar a contextualizar en el debate estos temas. Y eso es lo que ha provocado que los medios de comunicación sientan que desde Funglo, desde el observatorio, tienen un aliado. Porque a veces cuando van a abordar un tema encuentran el dato, encuentran el contexto del tema dentro de los trabajos que hace el observatorio. De los primeros trabajos que tuvo que hacer el observatorio, y ahí he de reconocer la labor de mis dos antecesores, yo tengo el honor de ser el tercer director del observatorio, del 2014 para acá, estos últimos 6 años, pero en los primeros 4 años estuvieron 2 directores, 2 profesionales muy destacados, me refiero a César Cuello y a don Julián, que tuvieron una tarea muy difícil, que era la tarea de poder sistematizar un observatorio. En esos primeros pasos nos ayudó mucho Cienspo, que tenía un observatorio, y en base a esa colaboración nos dieron el primer marco. Y luego se comenzó a trabajar la metodología, la formación, los productos. Y esos primeros 4 años de mis 2 antecesores fueron la labor, digamos, de creación del contenido, del método de trabajo y de comenzar a ir hacia afuera. Y en estos últimos 6 años ha sido, bueno, pues expandir esa labor hacia la sociedad, hacia los medios de comunicación, hacia los núcleos académicos. Y un poco, esta labor que yo le presento no es una labor personal, es una labor de un gran equipo. Muchos de los cuales están presentes aquí, otros están por Zoom, otros hoy día pasaron por el observatorio y están en organismos internacionales como investigadores, otros están en el sector privado, en áreas de investigación, en el sector gubernamental. Es decir, que el observatorio ha sido también un espacio de captación de talento, de formación y de que la gente pueda tener un espacio para especializarse en la investigación. Entonces, bueno, ¿cuáles son las áreas que nosotros vemos y qué vemos dentro de esas áreas? Muy brevemente les cuento. Las áreas que nosotros vemos son
el poder legislativo, las áreas de observación del observatorio, la podrán ver probablemente detrás de mí en pantalla. Las áreas de observación son, por ejemplo, el poder legislativo. En el poder legislativo nosotros vemos lo siguiente. Bueno, pero ¿quiénes son los legisladores? A propósito, aquí hay dos icónicos. Está nuestro querido Rubén Maldonado y Marcos Cross, dos legisladores de la patria, a quienes pido un saludo. Y bueno, ¿quiénes son nuestros legisladores? Les cuento que hasta ahora en la República Dominicana la única institución que se ha dedicado a este estudio es el Observatorio Político Dominicano Funglode, que ha hecho un perfil de los legisladores. Y a partir de ese perfil, el observatorio pudo determinar qué cantidad de legisladores tenían títulos universitarios, a qué religión pertenecían, qué profesiones tenían, cuántos eran casados, cuántos eran solteros, cuántos tenían hijos, cuáles eran los rangos etarios de ellos, cuáles eran de los sectores, de qué sectores comerciales habían, qué tanta diversidad religiosa, ideológica había en el Congreso. ¿Y cuál es la importancia que tiene eso? Bueno, del Congreso se aprueban leyes, se deciden temas muy importantes para la vida de la sociedad. ¿Quiénes lo están decidiendo? Más allá de los partidos, pudimos ver a las personas. Pero también el observatorio ha podido ver la producción legislativa, cuáles son los principales temas que están en el Congreso, cómo esos temas son abordados, cómo los proyectos se están perimiendo, cuáles proyectos tienen más tiempo. Es decir, un análisis del funcionamiento del Congreso, de los que lo componen, y también ha trabajado sobre proyectos de ley que en determinado momento han sido relevantes o polémicos. Por lo tanto, hay una mirada sistemática. Y quiero enfatizar esta palabra porque uno de los aportes del observatorio es que hace un trabajo sistemático. Y como ustedes ven, en esto que le he explicado del poder legislativo, también se ve los dos componentes que tenemos. Está el componente del dato y está el componente del análisis del dato y de poner esa información en contexto. Es decir, hay gente que en el observatorio encuentra el dato para una investigación y hay otro que encuentra un tema puesto en determinado contexto para poder comprender una problemática social. Es el aporte que pretendemos hacer y que se trata de hacer en cada eje. Otro eje que trabajamos tiene que ver con el eje de la sociedad civil. Si se quiere analizar aquí el movimiento social, el observatorio político tiene un aporte. De hecho, hay varios compañeros politólogos que en varios momentos me han dicho, el aporte, el valor de lo que ustedes han hecho es inmesurable. Porque del 2008 para acá, el observatorio ha sistematizado las protestas sociales. ¿Por qué la gente ha protestado? ¿Dónde ha protestado? ¿Cómo ha protestado? ¿Con qué frecuencia lo ha hecho? Y esa data sistemáticamente la ha aportado el observatorio, como todo lo que aporta libremente, gratuitamente en su página web, y lo ha comunicado al país y a los medios de comunicación y permite entender la dinámica social. Pero también de la unidad de sociedad civil, pues junto con el Poder Legislativo son las unidades que trabajan el tema del feminicidio, que ya le comenté, que es un informe que se ha convertido en icónico en la Fundación, en la sociedad y en el mismo observatorio. Entonces, bueno, tenemos otra unidad de trabajo también, que es la unidad que tiene que ver con políticas públicas. Esta es una unidad muy dinámica. Las políticas públicas son muy amplias. Aquí hemos estudiado fenómenos desde el funcionamiento del sistema de salud, desde la parturienta extranjera, los accidentes de tránsito, temas del funcionamiento de determinados sectores de la economía, el tema educativo, es decir, desde las políticas públicas hemos abordado una serie de temas hasta la política de desarrollo fronterizo, viendo el marco legislativo como la ley de desarrollo fronterizo y otro fenómeno. En fin, una gran cantidad de trabajo de mucho impacto han salido de esta unidad también. Tenemos otra unidad que ve el espacio de la ciberpolítica. Y esta unidad particularmente ha sido relevante porque es una unidad que ha logrado en su seno poder entender el espacio de la ciberpolítica, cuáles son los temas que más se debaten en las redes, con qué frecuencia se debaten, y los temas sociopolíticos. Y hemos encontrado un denominador común. Asimismo como en la vida offline, los dominicanos hablamos mucho de deporte, en las redes también. Los deportes y la política son los dos temas predominantes constantemente en la data que ha levantado el observatorio en las redes, ¿no? Entonces, bueno, esa visión de qué ocurre en el ciberespacio, también el observatorio tiene una presencia sobre esa área de estudio. En fin, como ustedes ven, en cada uno de estos temas de estudio, pues tratamos de observar estos fenómenos. También tenemos proyectos de investigación. Los proyectos de investigación ya han sido parte de una cierta madurez que fue adquiriendo el equipo de investigación. Y bueno, ya después de analizar tanto un fenómeno, la idea era cómo no convertimos eso en investigación. Y hay varios que son referentes, como por ejemplo uno que hicimos con Azonaore, y aprovecho para saludar a esa institución, a nuestro querido amigo Andrés Marancini, que por razones ajenas a su voluntad no está presencialmente, pero sí virtualmente. Junto con ellos y el Ministerio de Industria y Comercio, el observatorio hizo una investigación sobre encadenamiento productivo y el impacto en el sector turístico que podían tener las MIPYMES.
o la pymes. Entonces, bueno, fue muy interesante ese estudio, fue presentado a todos los actores del sector y fue un aporte del observatorio al encadenamiento productivo. Pero también con la UNESCO hemos trabajado el tema de los grupos de vulnerabilidad y la juventud, es decir, que ya son investigaciones que han trascendido internacionalmente. Igualmente también el observatorio ha tenido el honor de poder presentar las investigaciones en espacios internacionales, como la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas, LASA, por su sigla en inglés. Y debo decir que en esta asociación no es que usted quiere ir y expone, usted tiene que mandar y recibe miles de propuestas de distintos lados y ellos eligen cuáles son las propuestas que quieren presentar y hemos tenido el honor de estar, al igual que lo ha tenido varias compañeras de nosotros, como Stephanie, Triana, Ana Carolina, que están aquí, que son investigadoras, que aunque no son del observatorio, han sido de Funglobe y también han tenido en estos espacios aceptación, trabajos que ya han hecho. Entonces, bueno, estos trabajos han podido ser presentados, han generado sus diversos niveles de impacto también, como también, en general, otras de las tantas publicaciones del observatorio han podido aportar. Como ustedes ven, es un trabajo que se hace sistemático y con la intención de aportar al país. Lo más interesante de esto es que lo hace un equipo multidisciplinario e incluso intergeneracional. Si pensamos, por ejemplo, en la conformación del equipo del observatorio, tenemos a doña Dilenia, que es un pilar, que es como la madre de todos nosotros, y doña Dilenia, para que después no tengamos un conflicto, lo digo de cariño, para que después no me diga que le ha acusado de tener más edad de la cuenta aquí en el observatorio. Pero doña Dilenia convive con nosotros, con un equipo de jóvenes, abogados, sociólogos, economistas, politólogos, y esa mirada multidisciplinaria que damos en el día a día a los problemas, de alguna manera va enriqueciendo los trabajos. Y para que podamos dimensionar quizá con un ejemplo práctico el tema de cómo los medios han acogido el trabajo del observatorio, decirle que hemos logrado 1.500 publicaciones en impresos. Eso se dice rápido, pero vale la pena repetirlo. 1.500 publicaciones en medios impresos de periódicos. Producto de 18 cuadernillos y de alrededor de 450 análisis que hemos publicado. Y le hemos preparado 2 videitos rápidos para que vean 2 pequeños ejemplos de cómo el impacto mediático de esas actividades han sido acogidas en los medios de comunicación. El primero es sobre los impresos, sobre cómo en los periódicos ha salido. Ahí no están las 1.500 publicaciones porque nos tomaba mucho tiempo, están algunos ejemplos de las más recientes, que la pueden ir viendo. Tenemos ese video del impacto en los medios impresos y luego tenemos un pequeño corto, el primero no lleva audio, el segundo sí, que es de algunos cortos de noticiero. Hemos elegido algunos de los noticieros que han acogido nuestro trabajo. Entonces, invito a que podamos ver en pantalla esos 2 pequeños videos antes de continuar. Con la ayuda del querido y eficiente equipo técnico. Como ustedes ven, si me permiten, agradecería que me permitieran pararme un momento. Como ustedes ven, aquí eso es parte de cómo la prensa va acogiendo parte de las publicaciones. Así es que se han conformado las 1.500 publicaciones de distintos temas. Nos van publicando los trabajos y ahí hablaba de un escuadrón de investigación. Entonces, bueno, a veces también hay entrevistas a algunos de nosotros o se resaltan los trabajos que hacemos. En eso debo reconocer la labor del equipo de comunicación. Son unas jóvenes muy entusiastas, unas profesionales del área, que nos ayudan mucho, además del apoyo institucional de Funglobe. Me refiero a Cintia, a Jenner y a Julio, y agradecemos siempre el apoyo de Lina y del equipo de comunicación también de aquí institucional, que ayudan a que esto pueda tener ese impacto. Ahí está, por ejemplo, como ustedes ven, de los distintos ejes, cómo se va viendo los trabajos que hacemos. Ahí, por ejemplo, un trabajo sobre cómo se había renovado el ámbito municipal, que es otro de los ejes de estudio que en el momento no resalté, pero que también de centros de pensamiento de más de 60 países. El evento que se realizó en Argentina los días 17 y 18 de septiembre arrojó como resultado un comunicado final para ser presentado a la cumbre de líderes mundiales del G20 que se celebrará el próximo 1 de diciembre. 9%, según estudios realizados por el Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. La información la dio a conocer Héctor Suero, coordinador de la Unidad de Ciberpolítica de Funglobe. El Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo reveló que desde 2007 a la fecha en el Congreso Nacional han
permitido hasta 8 veces 4 proyectos de ley que buscan fomentar la creación de empleo juvenil. Publicado por el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo revela que en América Latina y el Caribe la unión temprana es la problemática más común. El Observatorio Político Dominicano sugirió que las elecciones presidenciales y congresuales sean pospuestas para el 5 de julio. El Observatorio Político Dominicano, titulado Perfil de los legisladores electos y elecciones congresuales 2020, reveló que a pesar de haberse aplicado la cuota de la mujer para las pasadas elecciones del 5 de julio en el nuevo Congreso, presenta una disminución en la cantidad de féminas en sus curules. Retos y desafíos del nuevo año escolar. ¿Cuáles medidas pretenden adoptar las nuevas autoridades? Los padres logran de convertirse en coeducadores. Hemos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día a Flor Batista Polo, investigadora del Observatorio Político de FUNGLO, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Publicado por el Observatorio Político Dominicano y FUNGLODE destaca que el marco jurídico nacional no establece el matrimonio infantil. Batista Polo es la autora del cuadernillo de feminicidios del Observatorio Político Dominicano de FUNGLODE. Creo que el OPD es prácticamente tan certero como una galutina de sociedad civil, socióloga, Flores Mirna Batista Polo, ambas investigadoras del Observatorio Político de FUNGLODE. Buenas tardes. FUNGLODE. Toda la gente buena. Buenas tardes. Conceptualizan. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a FUNGLODE, siempre a si es de la frontera, si es del país. O sea, yo quiero que le lleguen esta felicitación a FUNGLODE. Bueno, esos son algunos de los cortes de la generosidad. Y si ustedes notan, ahí hay cortes de periodistas de distinto espectro, críticos con distintos actores, o sea que agradecemos mucho cómo la opinión pública y cómo la sociedad en general ha acogido este trabajo y agradecemos mucho el apoyo institucional que lo ha hecho posible. Ahora el desafío es cómo en la próxima década, si Dios permite que la institución siga como entendemos que seguirá haciendo los aportes que hace, pues las nuevas generaciones y toda la institución puede seguir haciendo estos aportes y puede desde el conocimiento de las ideas poder aportar a una sociedad mejor. Porque en el centro de todo lo que es FUNGLODE está este concepto de que la idea importa en la política, en la vida, en la sociedad, en el desarrollo. Y por eso un centro de pensamiento es relevante. Y la visión de haber creado este espacio en una sociedad como la nuestra, donde no es común que ni siquiera las universidades tengan espacios como este, sin duda que obedece a la visión del presidente Fernández, a quien queremos agradecer y pedimos un aplauso para él por tener la iniciativa de esto y por su apoyo continuo a esta labor que hemos hecho, y agradecerles a todos ustedes. Y finalmente hay 2 testimonios que dejamos al cierre, que son de 2 catedráticos, el doctor Manuel Alcántara, que es uno de los politólogos más encumbrados que hay en el ámbito iberoamericano, incluso internacional. Recuerdo que Stephanie me decía que en Oxford, cuando ella estudiaba este tema, uno de los pocos autores que hablaban español, que le ponían en Oxford a leer, era el doctor Manuel Alcántara, un politólogo español de un gran nivel de prestigio. Igualmente está Sonia Terrón, que en América Latina, de la escuela brasileña, la escuela latinoamericana, que la representa. Entonces, por razón de tiempo, elegimos estos 2 testimonios, además por el simbolismo que tienen y el apoyo que nos han dado. Agradecerle a ellos 2, que vamos a ver en video, y a cada uno de ustedes por su apoyo y por su paciencia al escucharnos el día de hoy. Muchas gracias y bendiciones a todos ustedes. Queridos amigos del Observatorio Político Dominicano, muchas gracias por la invitación a celebrar con ustedes los 20 años de FUNGLODE. Ustedes han hecho un estupendo trabajo con el observatorio y les pido que se acuerden siempre que lo han hecho desde el marco cero. Ustedes son muy importantes como nodo de la red de investigación en ciencia política en América Latina. Sigan fuertes, sigan avanzando siempre. Les dejo mi abrazo a todos los amigos dominicanos y las felicitaciones al OPD y a FUNGLODE. Felices 20 años, FUNGLODE. Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, y llevo ya casi 20 años, casi los años que cumple FUNGLODE, colaborando con
esta prestigiosa institución y sobre todo con el Observatorio Político Dominicano. Creo que se trata de una iniciativa extremadamente relevante, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la docencia, sin dejar de lado la cuestión de la biblioteca que se atesora en Funglode. El principal aporte ha sido los diagnósticos y los análisis que se han llevado a cabo, tanto de coyuntura como de los procesos electorales y del comportamiento político de dicha sociedad. Bueno, gracias Natanael por compartir con nosotros pues este esbozo de todo lo que hace, incide, impacta el Observatorio Político Dominicano. Y bueno, como mencionábamos al inicio, al presentar esta actividad, el área de seguridad ciudadana y defensa desde Funglode se ha analizado, se ha estudiado de manera muy activa y muy particular. El Centro de Estudio de Seguridad y Defensa, pues sin lugar a dudas que es, si no es el centro de estudio más activo, tiene que estar entre los primeros dos. Josefina, pues de manera sistemática a lo largo de todos estos años, pues ha trabajado el tema de una forma muy amplia, muy diversa, enfocándose en toda disciplina relacionada, su convergencia con, obviamente con las políticas públicas, pero su convergencia con las tecnologías, con el comercio internacional, con la actividad migratoria, toda área de la vida social y económica, digamos, de una forma u otra se ve impactada y tocada por el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad y privacidad de datos, de la seguridad en diferentes acepciones, digamos. Así que yo quisiera, Josefina, que pues compartas con nosotros el trabajo de CCD en el marco de este 20 aniversario de Funglode. Para mí es un placer, con mucho gusto, Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, doctor Fernández. Es un gusto estar de nuevo con usted, Yamile, y todos aquellos que nos acompañan. Estos caballeros me la han puesto muy difícil, claro. Hasta ahora no ha sido fácil realmente. Nadie dijo que iba a ser fácil. Siempre me ha tocado trabajar con caballeros. Y recuerdo, quiero hacer una anécdota, de cuando inicia en el 2002 el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, que regreso de la Complutense de Madrid y alguien me pregunta en el ascensor de Funglode y me dice, ¿dónde estabas? Yo, bueno, estaba estudiando en Madrid. ¿Y qué estudiabas? Digo, yo estaba estudiando Seguridad y Defensa, mención política estratégica. Y me dice, pero yo nunca te había visto con uniforme. Yo no sabía que tú eras militar. Y yo no soy militar. Y me dice, si tú no eres militar y además eres mujer, ¿qué tú puedes saber de seguridad y defensa? Además, ya esos temas pasaron de moda. La seguridad y la defensa, eso no se usa. Y no se daba cuenta que justamente en ese momento, al inicio de los años 2000, 2002, justamente estaban cambiando los riesgos y amenazas para todo el mundo. Comenzamos a cambiar de los riesgos que teníamos en ese entonces, que eran únicamente ideológicos, las amenazas ideológicas, a amenazas transnacionales. Y la fundación pues tuvo la oportunidad, tuvo la visión, el presidente Fernández tuvo la visión de verlo llegar mucho antes, de que muchas personas pudieran imaginarse de que hoy en día nosotros estaríamos trabajando con violencia, con niveles de violencia, de criminalidad, de delincuencia, y que la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, la seguridad pública iba a tocar de manera transversal todos los puntos y todas las aristas de un país, y que si no teníamos una seguridad fuerte en nuestros países, en nuestros estados, pues esto nos iba a vulnerar lo que era la democracia y el desarrollo humano, el desarrollo de capitales, porque ningún inversionista extranjero va a venir a traer capitales a un país donde no le aseguren la seguridad. Entonces,
Funglode por primera vez tuvo una visión diferente, una nueva imagen de lo que es la seguridad en América Latina y, por supuesto, llegamos mucho más allá a muchos continentes. Comenzamos en el 2002 y en ese momento yo era la mascota del grupo, porque quien era el director del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa era el general Noble Espejos y lo acompañaba Daniel Pou. Entonces a mí me decían la mascota. Y por supuesto, entre hombres otra vez, siempre pues se me hizo bastante complicado. Pero hemos hecho camino y el general Noble Espejos, a quien estoy segura que nos está mirando, le mando un saludo, pues salió y nos dejó la dirección del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Luego de esto, comenzamos a darnos cuenta de que en la República Dominicana no había un centro de convergencia, un punto de convergencia donde los civiles y los militares pudieran hablar de temas de seguridad o de defensa, y que solamente se pensaba que era seguridad y defensa un tema de militares, y que se hablaba solamente, señores, la verdad, que se hablaba solamente en los cuarteles. Nunca se habló de seguridad en ningún otro escenario que no fuera dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de la Policía Nacional. Y que una mujer fuera a hablar de esos temas, ni pensarlo, la verdad que no. Bueno, pues se hizo la primera conferencia internacional de seguridad y defensa, donde tuvimos la asistencia de 17 países, donde se habló por primera vez sobre la experiencia de otros países de tener un ministro de seguridad que fuera civil. Eso nunca se había hablado, nunca se había contemplado en la República Dominicana. También se habló por primera vez del voto de los militares y se pudo establecer un debate entre los civiles y los militares, y era de una forma tan académica, o es de una forma tan académica que ya se ha vuelto muy natural. Bueno, a raíz de esa cumbre han pasado ya, bueno, son 12 las que han pasado. Hemos tocado temas de la seguridad turística y hotelera, la seguridad informática, la seguridad aeroportuaria. Luego también pues nos dimos cuenta de que era necesario que no solamente trabajáramos las cumbres donde venían expertos nacionales e internacionales y podían debatir estos temas, sino que existía la necesidad de que también tuviéramos incidencia en la formación y la capacitación de estos militares y civiles. Y por primera vez se creó en la República Dominicana la maestría en gestión de seguridad, crisis y manejo de emergencias, que nos había comentado Marcos hace un momentito. Esta maestría en gestión de seguridad, crisis y manejo de emergencias la hicimos con la Universidad Complutense y la Universidad de Ortega y Gasset. Fue realmente pues una innovación, pues no solamente que no se perfilaba que los militares y los civiles pudieran estudiar juntos, sino que los civiles en un lado, los militares en otro lado, pero nunca que un civil entrara a trabajar los temas de seguridad y a estudiar los temas de seguridad. A raíz de eso también nos dimos cuenta de que en las escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pues hasta el 2007 no podían graduarse como licenciados. Entonces se gestionó a través del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, pues se trabajó con el Poder Ejecutivo para que se emitiera un decreto donde se reconociera que las carreras de los militares en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional
tenían ya un grado de licenciatura. Entonces, ya a partir de ese momento, todos los que desde 2007 hasta la fecha, pues se gradúan con un grado de licenciado dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso es una de las iniciativas que surgen a través del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Otro de los puntos que hemos trabajado es el tema de las leyes y con los congresistas y, por supuesto, trabajamos el tema de la ley de seguridad privada. En República Dominicana no existe ley de seguridad privada y no hay una regulación, una reglamentación sobre este tema. Y el Centro de Estudios, a través de FUNGLODE, pues propuso este tema y se presentó pues una iniciativa para que esta ley se entrara dentro del Congreso. Otra ley que también nosotros estuvimos trabajando fue la ley de las Fuerzas Armadas, donde pues logramos que en las Fuerzas Armadas se introdujera una ley que no tenía una ley orgánica hasta ese momento, y pues logramos también la ley de seguridad de las Fuerzas Armadas. Yo veo como que va un poquito rápido con la presentación, pero también hemos hecho conferencias, también cursos, seminarios, talleres, no solamente en Santo Domingo, sino en todas partes de la región, tanto en Santo Domingo como en Santiago, en todo el territorio nacional. Hemos trabajado también con publicaciones, como la vulnerabilidad de la democracia. Esto fue con el Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos. También tenemos un libro de la última conferencia, la 8ª conferencia, y el cuadernillo de CC, que me llevan un poquito rápido, Jenny. El cuadernillo de CC. Este cuadernillo lo vamos a poner a circular recientemente. Este cuadernillo es el resultado del webinar que se realizó durante el tiempo de la pandemia, mayo y junio, donde participaron 400 personas, unos 10 países aproximadamente, y aquí se reúne la información de todo lo que hizo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ante el COVID-19 en América Latina. Es una recopilación de las acciones de cada uno de esos países que están aquí recopilados, y que los vamos a invitar para que puedan verlo. Ya están en la página, está en Amazon y está en la página de la editorial FUNGLODE. Bueno, vamos a presentar aquí también un esquema de las actividades que hemos realizado. Ahí están las capacitaciones, los conversatorios, conferencias, cumbres, webinars, foros, desayunos de trabajo, maestrías, diplomados, cursos, programas de Jóvenes por la Seguridad Dejando Huellas. Este programa es un programa que hemos realizado en Santiago, Santo Domingo, Dajabón, Elías Piña, La Romana, Pedernales y Samaná. Este programa se realizó como una forma de crear líderes dentro de las diferentes comunidades, donde hablábamos con los jóvenes para que ellos formábamos jóvenes para que ellos formaran otros jóvenes para que salieran de la violencia y de la delincuencia y de las drogas. Este programa tuvo como resultado la incorporación al Centro de Estudios de Seguridad a unos 450 jóvenes aproximadamente de las diferentes provincias que aparecen ahí. También hemos trabajado con investigaciones, libros, cuadernillos, boletines informativos y programas de radio, el programa de radio de seguridad y defensa que se presenta todos los lunes por Radio FUNGLODE y que pues generalmente trae un tema de interés nacional y de un tema de interés actual. Dentro de las investigaciones están el diagnóstico de la destrucción de armas, un diagnóstico sobre gestión de arsenales de la República Dominicana,
la implementación de los programas de acción de Naciones Unidas para prevenir y combatir la eliminación de tráfico de armas ilícitas, pequeñas y ligeras. También tenemos el libro de la séptima Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa, que es las políticas públicas de seguridad aplicadas en América Latina, la vulnerabilidad y la democracia en Iberoamérica, la inmigración irregular. Este libro salió con un acuerdo que nosotros trabajamos con el Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos de España. También está el programa de reforma penitenciaria en la República Dominicana, que también lo trabajamos con Naciones Unidas. Hemos estado trabajando con boletines informativos. Estos boletines se generan a través de las diferentes redes que tenemos vamos a decir que en todas partes del mundo, donde todos los expositores que han estado trabajando o que han venido a alguna de las conferencias, pues nos envían sus artículos y nosotros publicamos este boletín cada 4 meses. A través de estos años hemos trabajado también acuerdos de cooperación con diferentes centros desde Chile, Washington, España, Ecuador, en fin, Argentina. También hemos trabajado asesorías y proyectos, como le dije anteriormente, sobre la Ley de Seguridad y Defensa, la Ley de Armas de Fuego, el proyecto de seguridad privada, el proyecto de ley de seguridad de aviación civil, el Sistema Nacional de Inteligencia y la Ley de las Fuerzas Armadas. Tenemos una relación muy cercana con el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, con el Congreso de la República Dominicana, pues hemos asesorado cada vez que llega un proyecto de ley que está relacionado con los temas de seguridad, pues nos envían al Centro de Estudios de Seguridad y Defensa este proyecto para que nosotros lo revisemos y le demos nuestras observaciones. Aquí queremos presentar algunas de las estadísticas. Tenemos desde que comenzaron los programas de radio, 96 programas de manera ininterrumpida, unos 25 cursos a nivel nacional, 15 publicaciones, 13 acuerdos de cooperación, 11 cumbres. Dentro de la cumbre hemos tenido acá unas 4.400 personas que han estado participando. En los cursos han participado 750. 8 publicaciones, libros e investigaciones. Y bueno, ahora les vamos a presentar un video que nos envían desde diferentes partes del mundo que han mandado las congratulaciones para Funglode. Muchísimas gracias. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, quiero felicitar al presidente Fernández por haber tenido la visión y haber hecho esa contribución, no solamente al acervo jurídico, sino también a todo lo que tiene que ver a el derecho público, a las ciencias políticas, en fin. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, reitero, felicito primero al presidente Fernández, a todo el equipo de la Fundación y sobre todo y ante todo a esa institución que se ha convertido en uno de los mejores ejemplos, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional. Así que mis felicitaciones. Muchas felicidades en este aniversario número 20 de Funglode. Celebro el intenso trabajo y el impacto que ha tenido para la región
todas las actividades, publicaciones que ha venido realizando. Para mí ha sido un orgullo y un placer trabajar y colaborar en el CCD este año a través del webinar sobre Fuerzas Armadas y Policía en América Latina ante el COVID, y sinceramente espero que se siga realizando, tomando en cuenta e incentivando todas estas actividades de análisis actual, prospectivo y propositivo que se hace a través de Funglode y que definitivamente abonan, ayudan y catapultan a nuestra región hacia un mejor futuro. La primera vez que yo llegué para ser un docente en uno de los programas de seguridad y defensa a Funglode, me quedé impresionado por lo que se pudo haber logrado en un país como República Dominicana, la excelencia de lo que significa Funglode, desde que uno mira el edificio de fuera, desde que uno entra a su biblioteca, todo el aporte que ha venido haciendo. Yo quiero sumarme en este 20 aniversario para poder desearles todo lo mejor, que sigan siempre yendo por lo mejor para que puedan ser una posibilidad para República Dominicana y que el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa sea un complemento en ese proceso que Funglode trata de hacer, todo ese esfuerzo que se ha hecho de la mano de Josefina. De veras, me sumo yo al aniversario, al 20 aniversario de Funglode, y a saber que CCD es parte de ese proceso. Desde mi primer viaje en Dominicana he encontrado en Josefina, el equipo de CCD y Funglode, gran entusiasmo y profesionalidad. Juntos estamos construyendo colaboraciones interesantes y únicas en República Dominicana. Desde Italia envío al presidente Fernández y a todo el equipo de Funglode mis más sinceras congratulaciones por los logros que la institución ha alcanzado en los últimos 20 años. Auguri. Me siento muy cercano a Funglode y a muchos de los excelentes profesionales que ahí trabajan. En estos 20 años he estado involucrado con la institución, desde los modelos de Naciones Unidas como estudiante universitario, hasta la Cumbre Internacional sobre Seguridad y Defensa de CCD como invitado desde Italia. Cuenten conmigo para seguir colaborando y llevando a los dominicanos eventos y colaboraciones de temas actuales y de importancia e interés. Es para mí un gran placer felicitar al presidente Leonel Fernández, a Marco, Víctor, Josefina, Natanael, Edwin y a todo el team de Funglode por estos 20 años de vida. Auguri. El cumplimiento de los primeros 20 años de fundación de Funglode es digno de reconocimiento, de admiración, por cuanto en su fructífera labor está logrando en forma permanente un acercamiento entre académicos, investigadores, élites del gobierno y de las organizaciones sociales, con el propósito de asesorar, ayudar a la solución de los problemas que se tiene en la gestión política de los gobiernos. Eso denominamos como políticas públicas. Pero esta tarea no sería muy sencilla si es que no se tendría la decidida participación del Centro de Estudios de Seguridad y de Defensa, que funciona en el mismo Funglode y que en una forma muy acertada está siempre atenta a las amenazas comunes, a los riesgos, a diversas situaciones que atentan contra el bienestar de la población en el hemisferio. Señor General Leonel Fernández, ex-presidente de la República Dominicana y actual presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, en nombre del cual saludo todos sus integrantes y también al pueblo de esa hermana república. Inicialmente me gustaría cumprimentar a todos los integrantes del presente y pasado que de alguna manera contribuyeron para el importante trabajo realizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo durante esos 20 años de mucho suceso en la búsqueda de las mejores opciones de políticas públicas para el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la creatividad y la modernización de la República Dominicana, como es descrito en su visión institucional. Con certeza, el labor y dedicación de los pioneros y todos que los sucedieron logró una destacada relevancia para la Fundación en toda la República Dominicana y también en el hemisferio. Aquí, en la HID, somos felices de poder tener participado mismo sencillamente de esta rica historia por medio de un acuerdo de cooperación durante los años de 2015-2017,
visitas institucionales de reciprocidad y recientemente con nuestra participación en junio del presente año en una ponencia sobre el tema Desafíos Militares en Tiempos de Crisis, después de una amable invitación de ustedes. Como ustedes habrán podido darse cuenta, nosotros hemos logrado acá en Funglode pues establecer una relación entre los civiles y los militares. Y por primera vez diría que en América Latina una institución como Funglode pues pudo traer los temas de seguridad y defensa a que también los civiles fueran parte de esta dinámica, porque la seguridad y la defensa no solamente corresponde a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional o solamente corresponde al Estado. La seguridad y la defensa es una responsabilidad de todos, por lo tanto todos debemos de estar involucrados y una forma de contribuir a nuestro país es ser parte de esto. Así que muchísimas gracias y espero que en una próxima actividad del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa ustedes puedan estar presentes. Gracias. Muchas gracias, Josefina, por presentarnos también el amplio y extenso trabajo que se realiza desde el CCD. Y bueno, gracias a Natanael y a Harold también. Y con esto, pues, vamos a dar cierre a la actividad de hoy y con este cierre vamos a finalizar todas nuestras actividades de nuestro 20 aniversario. Misión cumplida, presidente. Creo que han sido 2 semanas muy fructíferas, llenas de mucha satisfacción. Han sido laboriosas, pero no tediosas en lo absoluto. Y la verdad es que ver el recorrido de Funglode a lo largo de 20 años, yo estoy seguro que todo el que ha venido aquí continuo por 2 semanas ha descubierto algo que no sabía que Funglode hacía. Y nos faltaron muchas cosas. Intentamos, pues, resumir en 2 semanas parte del aporte que Funglode ha representado para la sociedad dominicana. Y bueno, como ustedes han podido ver, todas las personas que han participado de una u otra forma, pues sienten un lazo personal y muy fuerte con la institución y pues le han dado una connotación y un toque personal a su participación como muestra del compromiso y de la cercanía que siente con esta organización. Y bueno, yo me voy a dar el permiso de hacer lo mismo. Esto es un acto que para mí reviste muchísima emotividad. Yo, a pesar que ustedes vieron ahí en el video, son 11 años como empleado formal de la fundación cuando el presidente me distinguió con el honor inesperado de solicitarme que dirigiera esta magnífica organización. Pero he estado muy de cerca con la institución desde que se inició, desde hace 20 años, cuando el presidente pues pude notar directamente de él su proyecto. Allá cuando nos conocimos, presidente, en la Florida, en mis tiempos de abogado. Y a partir de ahí siempre he vivido fascinado con esta institución. Nunca imaginé que iba a poder dirigirla un día y bueno, ya tenemos 11 años en este recorrido. Yo, 20 años a su lado, presidente, y no he podido, he aprendido muchas cosas de usted, pero no el arte, el manejo maestral de la oratoria. Y como decía, como esto reviste mucha emotividad para todos nosotros, yo quiero cerrar con unas breves palabras que la voy a leer. Señores, tratar de recorrer los resultados de 20 años de trabajo intenso en apenas 2 semanas puede sentirse como un maratón. Y siguiendo con esta misma metáfora, esta última actividad de nuestro calendario tiene toda la emoción de haber llegado a la meta. Estas 2 semanas nos han permitido dar un vistazo a la multiplicidad y diversidad de los aportes de Funglode, nuestra visión de futuro, la visión de nuestro creador, de quien concibió esta organización, nuestra agenda internacional, nuestra incidencia en el cine, nuestra prolífera actividad editorial, en fin, ha sido laborioso e intenso, pero nos deja con un gran sentido de orgullo y satisfacción por el deber cumplido. A nivel personal me llena de alegría y orgullo haber sido testigo de forma tan intensa y pausada la razón de ser de esta institución y todos los logros alcanzados en estos 20 años. Todos nos sentimos muy emocionados de lo que hemos logrado hacer. Sin embargo, este recorrido
lejos de dejarnos con un sentido de conformidad, nos deja con un estímulo de todo lo que todavía queremos y podemos hacer. Las raíces fundamentales que dieron lugar a esta organización han penetrado de forma profunda en cada uno de nosotros para darnos la fortaleza de un árbol que apenas ha dado sus primeros frutos. Nuestros motivos siguen siendo lo mismo y me permito citar las palabras de nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, justo cuando se encontraba inaugurando este edificio donde estamos el día de hoy. Presidente, en ese momento usted explicó cuál era la razón de ser de FUNCLODE. Una institución donde se pensase permanentemente el tema República Dominicana y que pudiésemos partir a partir de la formulación de ideas y proyectos programáticos y lograr una vinculación entre el sector público y sector privado para diseñar una visión de futuro para la República Dominicana. No nos interesa ser parte de la controversia de lo cotidiano, pensamos en el mediano y en el largo plazo cuál será el futuro de la República Dominicana. 20 años después, presidente, esas palabras resuenan con la misma intensidad y la misma fuerza. Seguimos estando llenos de sueños y de orgullos por nuestro país y nuestra organización. Seguimos creyendo en construir utopías, presidente. Como también dijo en su momento el presidente Fernández, solo necesitamos personas y tiempo, y tenemos ambos. Me permito concluir citando una frase de Margaret Mead que nos ayuda a dimensionar lo que hacemos en FUNCLODE y lo que podemos alcanzar como país. Nunca dudemos que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que siempre lo ha logrado. En FUNCLODE, este grupo de ciudadanos nos sentimos comprometidos con cambiar poco a poco nuestro país y al mundo. No nos encontramos en el último día de los 20 años. Este es el primer día de los próximos 20. Y de la mano de nuestro presidente, estamos listos para ese desafío. Muchas gracias a todos, señores. Buenas noches.